Nuevo vídeo y vamos a estar probando una nueva sección, algo que me gustaría estar haciendo de vez en cuando y que creo que puede ser de gran ayuda para todas las personas que seguís este canal. Específicamente lo que voy a estar haciendo con esta sección es responder a vuestras preguntas. Por lo tanto, lo que os recomiendo es seguir a nuestra página de Instagram, www.español, y también seguir, si queréis, mi cuenta, Alex García Piles, pero sobre todo lo que haré será poner de vez en cuando que me hagáis preguntas en la página de www.español para que así poder ir respondiéndolas en vídeos como este, que sean un poco más profesionales y no simplemente responder historias rápidas por Instagram, que creo que pueden ser pues más cortas y que no aporten tanto valor. Por lo tanto, tengo algunas de vuestras preguntas en las que voy a estar respondiendo hoy. Vamos a empezar con la primera. ¿Cuál crees que es el siguiente paso para ser rentable después de tener una estrategia técnica? Creo que es una muy buena pregunta, ya que mucha gente puede llegar a tener una estrategia técnica, puede llegar a tener una estrategia de pues 1, 2, 3, 4 confirmaciones y no ser rentable. Sin embargo, luego tener a su amigo, una persona de al lado, una persona de la misma comunidad, que con la misma estrategia sí está siendo rentable, está pasando cuentas de fondeo, etcétera. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que no todo está bajo la estrategia, también está bajo la persona que hay detrás de la estrategia, cómo ejecuta las posiciones, cómo corta sus parciales, dónde se paga, qué decisiones toma en los días negativos, qué decisiones toma en los días positivos, todo ese tipo de emociones que dan lugar a cómo somos como traders de forma individual. Por lo tanto, una de las claves que creo que viene después de lo que es tener una estrategia técnica y que va a ser muy importante es el manejo de cuentas, ¿vale? El manejo de cuentas es cómo manejo mi posición una vez estoy en el trade. Si obviamente tomo una pérdida, he tomado una pérdida y ya está. Eso sería el manejo de la cuenta global, el manejo de riesgo, ¿vale? Eso simplemente es que también he hecho un par de vídeos con respecto y si no puedo repetir algún otro, en el que es tener un sistema de strikes, saber que yo de forma semanal voy a tener un cierto riesgo que voy a estar entrando al mercado, es decir, 0,5 por posición o 1% por posición, y de esa manera tengo un riesgo estable. Esto que acabo de comentar es para el riesgo de la cuenta, ¿vale? Es cuánto estoy arriesgando cuando pierdo un trade, ¿vale? Eso está claro, un riesgo fijo. Perfecto, pero ¿qué ocurre cuando tengo la posición en positivo? Esto va a ser clave, ya que cuando pierdo lo tengo claro, pierdo 0,5, pierdo 1%, pero eso es fijo. Pero cuando gano, hay días que un trade se me va a 1,5 y no saco parciales, hay días que se me va a 1,10 y no saco parciales, hay días que se me va a 1,10 y a lo mejor me pago entero. ¿Cómo puedo manejar esto para que sea un poco más efectivo? Pues como digo, esto es una de las claves, el cómo manejar la posición una vez estoy en ganancia. Para ello, lo que os recomendaría es analizaros un poco como persona. ¿Cómo me analizo como persona? Yo me miro 150, 300 trades y veo cuál es la ocurrencia de mis setups. Tengo que ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, Wakar y yo somos dos personas diferentes. Por mucho que tradeemos muy parecido, al fin y al cabo, a la hora de manejar nuestras posiciones, pues quizás no nos pagamos de la misma manera, etc. Él, por ejemplo, tiene un sistema en el que se paga 1,3 de forma fija, se paga el 50% y luego en el 1,10 se paga el otro 50%. Yo personalmente me gusta alargar un poco más esas posiciones intradiarias porque me dan un poco más de volumen. Ahora bien, esto está basado en que yo sé que cuando cazo el trade de Londres nunca me paga mínimo un 1,3, me suele pagar 1,6, 1,7, 1,8, entonces por esa misma razón yo, según mi experiencia, me gusta alargar un poco más el volumen, ya que luego me da un mayor campo. Pero luego uno tiene que analizar su portfolio individual y tiene que ver si, por ejemplo, tú analizas tu portfolio y ves que haces 100 trades y que por no pagarte en 1,3 estás perdiendo mucha eficiencia en tu estrategia, entonces estás teniendo un mal manejo de tu cuenta. Entonces, esto es lo que me refiero por cómo manejar tu cuenta. Miras tu portfolio, miras 150, miras 300 trades y mira qué ocurre con los trades positivos. ¿Ves que se van un poco en positivo y luego vuelven a break-even? ¿Cuál es la ocurrencia de eso? Cuando es la ocurrencia de eso, ¿se van hasta 1,3 y te vuelven? ¿O se van a 1,5 y te vuelven? ¿O se van a 1,10 y te vuelven? ¿Cuál es la probabilidad de todo esto? Entonces, viendo todo esto es cuando luego tú puedes hacer un sistema. Quizás al principio puedo recomendar hacer un sistema un poco más fijo. Entonces, la razón por la que puedo recomendar un sistema un poco más fijo es porque elimina ciertas emociones de la ecuación una vez estoy tradeando. Entonces, como ya digo, si ves que tu setup hace un 1,4 y luego se suele ir a break-even, deberías pagarte en 1,4, porque entonces si no tu estrategia no tiene esa eficiencia de la que hablamos. Y yo creo que esto podría ser un buen siguiente paso después de tener una cierta estrategia técnica en cómo seguir mejorando como traders y para ser rentable o para ser más rentable, ¿no? El estudiar todos estos datos y ver cómo manejar tu cuenta una vez dentro de la posición, dónde pagarnos parciales, dónde pagarnos full volume y todo este tipo de situaciones. Así que vamos a por la segunda pregunta.
Me preguntan, ¿es posible ser rentable tradeando manualmente? Esta pregunta creo que me la harán porque en el último tiempo, en el último año, han salido muchísimos bots o muchísimos trades o muchísimos cuentas en Instagram o gente en Instagram que ofrece servicios de algoritmo, ofrece servicios de señales, ofrece servicios de pasarte cuentas de fondeo. Entonces voy a dar un poco mi opinión al respecto. Mi opinión al respecto es que uno tendría que ser rentable de forma individual, porque tú como trader es como deberías de tener el mayor control de la situación. Yo no dependería de ese tipo de bots. ¿Por qué? A mí siempre que se dan este tipo de situaciones me gusta tener un pensamiento crítico. Entonces, cuando veo este tipo de personas que venden este tipo de algoritmos o trades de AI y todo esto por 50 euros al mes, yo lo que pienso es, entonces si verdaderamente esta gente tuviera la capacidad de manejar tu dinero y darte seguro ese 10% al mes que te prometen, el 15%, el 20% al mes, no estarían buscando dinero retail, estarían buscando dinero institucional, ya que sabrían que tanto fondos de inversión como bancos, como grandes corporaciones, les darían muchísimo dinero si tuvieran un track record probado. Por lo tanto, cuando ofrecen este tipo de servicios, lo que suelo ver es que funcionan durante un periodo de tiempo, pero acaban cayéndose. Esa es mi experiencia, que funcionan durante 1 o 2 meses, te ponen un momento de excitación, porque obviamente ves que funciona, que encima no estás haciendo nada y que estás generando dinero, pero luego acaba el tiempo, acaban fallando el algoritmo, acaba cayéndose el bot y todo este tipo de situaciones, y al final vuelves al stage número 0. Has perdido 3 meses en lo que no has hecho absolutamente nada y tampoco has mejorado como trader y al final no llegas a ningún punto. Entonces, con respecto a la pregunta, sí, obviamente creo que manualmente es la mejor opción. Creo que es lo que diferencia al excelente trader del que nunca hará dinero, es cómo ejecutas tú como trader, no cómo ejecuta un bot, cómo ejecuto yo, cómo ejecuta el de al lado, sino la posibilidad que tienes tú de mejorar siempre en periodos de tiempo. Es decir, tú puedes ser un trader hoy en día y de aquí 5 años ser muchísimo mejor si has tomado el tiempo, la dedicación, el tiempo de horas de mercado, etcétera. Entonces, sí que creo que se puede hacer manualmente, lo hacemos manualmente, es decir, yo no utilizo ningún tipo de bot ni nada, Wakar tampoco, Wally tampoco, amigos míos que conozco en la industria tampoco, por lo cual lo que recomiendo es que mejores tú como trader para poder hacerlo manualmente. Vamos a por la tercera pregunta. ¿Ves Smart Money fallando como estrategia? Esto también es una muy buena pregunta. En primer lugar, sí que creo que ha habido un pequeño cambio, o por lo menos yo he visto un pequeño cambio en lo que son mis análisis o mis datos de los últimos 2-3 años. En ciertas posiciones que recuerdo que, basado en mis análisis antes, sí que me daban ciertas reacciones, y ahora pues hay ciertos conceptos como los inducements que inducen ciertos puntos antes de ir en el movimiento adecuado. Entonces sí que creo que puede haber un pequeño cambio, pero este cambio no creo que sea dado a por la gente de Smart Money. Creo que es un cambio en el que el mercado está en constante cambio y que al final nosotros como traders nos adaptamos si tenemos datos. Es decir, yo como trader el año que viene me podré adaptar al mercado, aunque sea un cambio muy pequeño, al año que viene un cambio muy pequeño, ¿vale? No tienen que ser cambios extremos de mi estrategia porque nunca ha sido el caso, es decir, siempre he ido adaptándolo muy poco a poco. Entonces sí que creo que el mercado va cambiando, creo que nos vamos adaptando a ello porque suelen ser cambios poco a poco y que nos permiten adaptarnos en un periodo de tiempo corto, pero no creo que sea porque más gente sepa de Smart Money. Y la razón por la que digo esto es porque aún así, y la gente sabiendo Smart Money, el 90% de la gente que tradea Smart Money no hace dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque es un poco lo que venía comentando en la pregunta anterior, porque si todos los bloques de Smart Money funcionaran, todo el mundo sería rentable, pero no es el caso. Entonces, al final, lo que quiere decir es que acaba siendo más individual a qué tipo de trader eres tú y cómo ejecutas tú las posiciones, y no qué estrategia utilizas. Es decir, yo conozco gente hoy en día que tradea con soportes y resistencias manejando 7-8 cifras que no están online, por ejemplo, y conozco gente que tradea Smart Money y nunca ha sido capaz de hacer dinero. Lo que quiero decir con esto es que al final depende de la estrategia. No, depende un poco más de que la estrategia obviamente sea buena y eficiente, eso para mí es una clave, pero depende mucho de cómo ejecutas tú como trader y cómo eres tú como trader. Y ahora vamos a por la cuarta y última pregunta. Esta es un poco más personal. Me preguntan, ¿por qué te fuiste a vivir a Dubái? Bueno, al principio yo no estaba muy a favor de ir a Dubái o venirme aquí a Dubái, que es donde vivo actualmente. Fue una cuestión más que hablamos entre Wakar, Wally y yo, que somos los 3 socios, y como era 2 contra 1, pues acabó ganando Dubái. Pero creo que estoy muy agradecido de estar aquí, porque al principio no quería venir más por un tema de que volvía a estar lejos de mi familia. Como sabéis muchos de vosotros, ya viví 5 años en América, luego estuve en Madrid un año en el que me volví a encontrar con mis amigos, mi gente cercana, y hacía mucho tiempo, lo cual no pasaba tiempo con ellos, y fue un muy buen año para mí. Y luego sentía que otra vez me volvía a ir muy lejos.
Y además, cuando te vas a una ciudad como Dubái, también sabía que no iba a ser para un periodo corto de tiempo, o sea, no te vas para 1 o 2 años. Sabes que si te instalas allí, si mueves tus empresas allí, va a ser para un proyecto a medio largo plazo. Entonces fue una cuestión que me echaba un poco más para atrás. Pero bueno, acabé decidiéndome porque las otras cuestiones eran irnos a países pues como Andorra, Luxemburgo, Irlanda, miramos un par de cuestiones, pero al final eso iba a ser simplemente irnos por un tema fiscal. Entonces, ¿por qué me vine a Dubái? En parte por un tema fiscal, pero si hubiera sido solo un tema fiscal, como digo, nos hubiéramos acabado yendo a Andorra o Luxemburgo o estos sitios. Pero acabamos yéndonos a Dubái porque pensamos que es una ciudad, o Middle East en general, ¿vale? Todo este Oriente Medio, creo que es una zona la cual es súper creciente. Como todos sabéis, actualmente pues tiene sitios como Saudi Arabia haciendo ahora mismo unos contratos multimillonarios a futbolistas. Eso tiene una razón. La razón por la que están haciendo esos contratos no es porque quieran tener a Neymar allí o quieran tener a Ronaldo allí, es porque saben que si tienen a Neymar y a Ronaldo genera mucha publicidad para Saudi, y eso lo que hace es que pones a Saudi en el mapa. Y si pones a Saudi en el mapa, se convierte en un sitio en el que la gente quiera ir de vacaciones, quiera ir a vivir, etcétera. Entonces, todo este marketing que están utilizando en el sentido de, por ejemplo, con deportes, es simplemente una estrategia a corto plazo para que a largo plazo la gente quiera vivir allí. Lo mismo que ocurrió con Dubái. Empezaron haciendo cosas como el Burj Khalifa, que era el edificio más alto del mundo, seguido de cosas más espectaculares. Al principio la gente lo veía como un sitio de vacaciones y ahora cada vez más gente quiere venir a vivir aquí. Entonces yo creo que el ver un poco todo este movimiento me hizo venir aquí también, ya que sabemos la oportunidad de negocio que había al venir a estos sitios cuando estás en unos países, unas ciudades que son completamente crecientes. Cuando te encuentras en una ciudad que es completamente decreciente, como algunas ciudades españolas actualmente, pues es muy complicado estar remando en contracorriente completamente. En cambio, cuando estás a favor de un sitio en el que no para de llegar gente exitosa, no para de llegar gente con empresas, con ideas, gente que no para de moverse, gente que está en constante movimiento. Lo comentaba ahora mismo con uno de los dueños del podcast, del estudio, que nos decía, es increíble, es que cuando estoy en Dubái 3-4 meses, nunca está en una ciudad en la que mi cabeza no pare. O sea, realmente necesito irme de esta ciudad cada 3-4 meses para tomar un pequeño break mental, porque es que la gente no para de trabajar, de intentar hacer dinero, de cómo hago esto, cómo hago lo otro. Entonces es una cultura muy fuerte en cuanto a negocio, en cuanto a negocio digital, en cuanto a negocio de importación-exportación. Hay muchísimas cosas y creo que por la edad que teníamos, que tenemos 28, 27, 26, vamos en escalera, Wakar, Wally y yo, creo que era un sitio en el que íbamos a aprender muchísimo, ya no solo de trading, que eso ya lo hacíamos, pero creo que de otros negocios, y así ha sido. Gracias a venir a Dubái, llevamos actualmente 2 años aquí y ahora estamos diversificando en otros negocios y estamos haciendo otro tipo de cosas con otros socios, y la verdad es que ha sido muy fructífero lo que ha sido este movimiento o venirnos a Dubái. Y ya digo, nunca lo recomendaría a la gente simplemente que lo haga por un tema fiscal, ya que hay otros sitios que los que puedes ir. Creo que la gente que viene aquí viene con una mayor ambición, ya no solo un tema fiscal, sino de crear más negocio, crear más empresa, conocer a más gente, porque sabemos que en Dubái al final vive el 0,1% de la población mundial, con grandes empresas, con grandes grupos de network y con grandes círculos de negocio, y creo que es algo muy positivo para la edad que tenemos y para seguir creciendo. Entonces esa es un poco la razón por la que hemos venido a Dubái, es un poco la pequeña historia. Así, con esto vamos a cerrar estas 4 preguntas. Si os han gustado, como ya he dicho, seguirme en la página de WBA Español, y de vez en cuando voy a poner algún tipo de pregunta para que soltéis ahí vuestras preguntas y así las pueda responder en futuros vídeos. Así que like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.